Limpiecito y desarmado, Isma. Sobrino. Tío. Entonces, abrazos. Qué gusto volver a verte, Skinny. Sigues chambeando, pues. ¿Qué pasó, mecha corta? Simón. Mira. Quiero que algo quede bien claro. Si yo estoy aceptando que tú estés aquí, es porque salvaste a mi hija y a mi mujer. ¿Está bueno? Está bueno. Es de hombres reconocer cuando uno se equivoca. El general me engañó por muchos años. Y a ti. Te debo una disculpa. Querías matarme, vato. Es correcto. Te llevaste a varios de mis perros. Mataste al mandril. Secuestraste a mi jefita. En el fondo, nunca dejé de ser Víctor Casillas. Se nota. Engañaste a mi mujer. Te la llevaste hasta la cama. ¿Tú crees que yo puedo olvidar así nomás? Isma. Tranquilo. Está bueno. Tráeme el mejor tequila de esta casa, pues. Órale. Pues luego me propuso quedar al mando de los Chemitas. ¿Cómo? ¿Y qué pasaría contigo? No sé. Ya sabes que esto no me agrada. Quisiera pensar que lo está haciendo para desvincularme del narco y dejarme solo con la bronca del jaguar. Hija, sabes que yo no confío en nadie. Pero si Leo hubiera querido fregarnos, nos pone dedo con la secretaria de Seguridad y no lo hizo. Ay, ya no sé qué pensar, pa. Puede ser. Desde el día 1 te dije que esta idea de regresar a México para recuperar tu disque libertad era una mala idea. Ay, bueno, ya, pa, ya. No me lo recrimines, ya lo sé. Pues ya lo hecho está. Ahora tenemos que enfrentar lo que venga. Pues, ¿por qué no consideras la propuesta de Leo? A lo mejor no es tan mala. No lo sé, pa. No quiero entregarme. Y tampoco quiero abandonar pues todo esto que he logrado con tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, pues tienes de dos sopas. Una, ir a los tribunales, como dice Ángela. Te vas a costar una fortuna en abogados. Y te vas a tener que enfrentar sola al aparato del Estado, que en este país no es muy recto que digamos. Y la segunda. Huir a un país sin tratado de extradición con México. Mija, la respuesta solo la tienes tú. Vivir como fugitiva el resto de tu vida. O arriesgar la libertad que tanto quieres por demostrar que mataste al jaguar en defensa propia. La orden es trasladarlo a la Ciudad de México y aquí lo custodiamos. Muchas gracias, General Gutiérrez. ¿Encontraron a Isabela? No, pero Isidro dice que ella volvió a su casa por voluntad propia. ¿Qué vas a hacer con él acá? Por lo pronto determinar si fue un secuestro o no. Roberta, lo que me dijiste sobre Ligia Kirk es muy, muy grave. Lo sé. Amerita expulsión inmediata. Está en funciones.
estando encubierta, sin autorización, ¿te das cuenta? Presidenta, si se lo conté fue con la esperanza de que nos permitiera continuar recolectando información para demostrar que el general debería de estar en una cárcel en Estados Unidos. No, te juro que voy a regresar pronto, mi amor. Solo tengo que ocuparme de algunos temas urgentes acá. Ya sabes cómo es esto. Ay, amor, pues mira, por lo menos aquí hay buenas noticias. Elvira ya está bien. Dale otra dosis. ¿Otra vez? Pero míralo como está, general. Yo creo que ya es suficiente. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Y tú cómo estás, mi amor? Aburrida. No, y tu hijo ni se diga, ¿eh? Santiago, esta situación tiene que terminar ya. Mi amor, no podemos seguir viviendo aquí. Así, como si nosotros fuéramos los delincuentes. Que tienen que estar presos y no ellos. Te juro que eso pronto va a cambiar, mi amor. Luego te hablo. Tengo que colgar. General Gutiérrez. Qué gusto escucharlo. Isidro Casillas. General. Ese joven es nuestra posibilidad de dar con Ismael Casillas. Mi jefe no te abandonó, vato. Él creyó que estabas muerto. Ahora las cosas están bien claras, Ismael. Pero en su momento, cuando todo estaba negro, día que pasaba, día que me emperraba más con el Aurelio y con toda la familia. Mi abuela. Que en paz descanse. Ella te quiere bien machín. Siempre que echamos tequila terminaba hablando a ti. Por lo que me dice, ella fue a buscarte, fue a buscar tu cuerpo. Te velaron. Y le dieron pruebas de tu ADN. Ella y la Ruti te lloraron cada noche, basta. Lucifer, necesito que tú y yo arreglemos nuestras broncas de una vez por todas. Tú siempre necesitas. Necesito. Sí, necesito. Con la muerte del jaguar, que Dios lo tenga en su gloria, necesito que tú y yo estemos más unidos que nunca. Porque si no, vamos a aparecer débiles frente a los otros cárteles. Eso hubieras pensado antes de ponerme una madriza. Tienes razón. Mira, me exalté. Lo que pasa es que estaba muy encabritado. Pero ya, sí. Podemos pasar a otra cosa. Siempre es lo mismo contigo. Según tú me amas y si esta es tu forma de amar, pues ¿qué forma de amar tienes? Pues este es el hombre con el que te casaste. Y no veo que te quejaras antes. Y ya. Tampoco te voy a estar rogando. Ah. Una cosa más. ¿Te sigues hablando con Mariela? Siempre hablo con Mariela. Es mi hija. Necesito hablar con ella. Ocho años, misma. 8 años.
yo. No me pude despedir de tu abuela. No pude enterrar a mi hijo Víctor. Y lo más peor de todo es que no pude hacer nada para salvar a mi familia. Yo pensando que a todos ustedes les valía yo madre. Pues eso no es cierto, tío. Y tú lo sabes. No hubo un mendigo día en donde el parcero se burlara de mí diciéndome que Aurelio no quería rescatarme. Parcero, ¿cómo está eso, tío? El mismo que come y brinda todos los días en tu mesa. No se cansó de torturarme. Y todo por la mendiga de Matilde. Si es así, tío, vamos a toparlo al perro. Que diga la verdad o qué. Vamos a ver. Porque igual en una de esas me lo quiebro antes y le meto 8 plomazos por cada año que me tuvo ahí refundido.